Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ya. Nosotros sabemos que a T0 menos, antes del switcheo, ese circuito está cerrado, ¿no? Esto de aquí está cerrado, ¿ya? Por lo tanto, el capacitor se va a cargar. Cuando un capacitor está cargado, se comporta como un circuito abierto. Ahí está el circuito abierto del capacitor. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia de 5 ohmios? En el chat, responden en el chat, ¿qué pasa con esta resistencia de aquí? Bueno, entonces, las respuestas son muy buenas en el chat. Básicamente lo que me dicen es que como no hay paso de corriente, como no hay paso de corriente, la corriente viene por aquí y no pasa la corriente por ese circuito abierto, entonces no hay corriente. Como no hay corriente, no hay caída de voltaje en esa resistencia, entonces esta resistencia es como que fuera un cable, ¿no? Ya no lo tomamos en cuenta. Entonces, hay que ponernos a pensar el voltaje del capacitor en el voltaje en dónde. El voltaje del capacitor es el voltaje en la resistencia de 2 o la resistencia de 4. Analícelo y escríbalo en el chat. Muy bien, ¿no? Es medir el voltaje en la resistencia de 4. Mire cómo le hago la línea, mire. Entonces tú tienes un circuito de una malla donde tienes que encontrar el voltaje aquí en la resistencia de 4. Ese sería el voltaje del capacitor en 0 menos, ¿no? Y al final de cuentas es 0, ¿no? 0 menos es lo mismo que 0 y que 0 más en un capacitor, ¿no? El voltaje de un capacitor. Y en los inductores, la corriente en 0 menos, en 0 y en 0 más es lo mismo, ¿no? Aquí es el voltaje. Bueno, entonces tú sabes que para resolver esto hay que hacer un divisor de tensión, ¿no? ¿Cuánto queda el divisor de tensión? Ponga el resultado en el chat. Hasta eso yo le pongo aquí, vamos a calcularlo, 24 la fuente, dividido para la suma de las dos resistencias, multiplicado por la resistencia en donde yo quiero que caiga el voltaje. ¿Ya? Eso sería 24 para 6 por 4. 6 por 4, 24. 16, entonces sale el voltaje. ¿Ya? Voy a entrar por aquí, ¿no? Voltaje del capacitor en 0 igual 16. Ya, entonces vamos a analizar cuánto sería el voltaje del capacitor en un tiempo infinito. Eh, Vemos que se abre el switch y eso me representaría que esto de aquí está abierto. Entonces nada de esto, o sea, esto que está aquí está conectado, pero eh, no hay paso de corriente a través de ellos porque el circuito está abierto. Entonces yo lo borro. Físicamente está ahí, pero eléctricamente no hace nada. ¿Ya? Entonces yo tengo esto de aquí, ¿no?
Analice eso y cuánto sería el voltaje en infinito. Muy bien, ¿no? Voltaje del capacitor. Voy a ponerlo acá. Voltaje del capacitor en tiempo infinito igual a cero. Ya, listo. Entonces ya tenemos aquí voltaje de cero, en voltaje en infinito. Necesitamos encontrar el tau, ¿no? Ponga su resultado del tau en el chat. Ya. El tau, yo lo voy a hacer aquí, ¿no? Es RC. Tendríamos que poner la resistencia que ve el capacitor. Él ve una serie, miren. Parte de aquí y llegas hasta el otro lado. Ya, entonces, él ve que esas dos resistencias están en serie. Ya 9 por un tercio. El tau sale 3. Muy bien, vamos a armar la ecuación. Este, esto de aquí se hizo cero. Esto de aquí se hizo cero. Entonces yo tengo que mi ecuación del voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual a voltaje en cero, que es 16, por E a la menos T sobre 3 voltios. Esa es mi ecuación del voltaje en el capacitor. O sea, no importa lo que le hayan pedido, usted tiene que empezar sacando voltaje en el capacitor o corriente en el inductor. Repito, no importa lo que le pidan, usted empieza sacando voltaje en el inductor, perdón, voltaje en el capacitor o corriente en el inductor. Ya. Una vez que usted tiene eso, recién levanta la cabeza, como que estuviera jugando fútbol, levanta la cabeza y mira quién le da el pase. Levanta la cabeza y mira, y dice, ah, ya me están pidiendo IDT y ahí comenzamos a analizar, ¿no? Hasta aquí está entendido cómo salió la ecuación del voltaje en el capacitor en función del tiempo. Si está entendido, escribo OK. Caso contrario, pregunte. Bueno, aquí tenemos dos formas de encontrar el resultado de la IDT. Una manera sencilla de hacerlo es usar esta fórmula de aquí, ¿no? Porque la corriente del capacitor es esta. Y si te das cuenta, IDT es esa, pero en sentido contrario. Entonces, la IDT que me piden sería menos, entonces se ve por el sentido de la corriente, menos, como dice aquí, no se deriva y se multiplica por la constante del capacitor. La constante del capacitor es un tercio. Y derivo la ecuación. Es un tercio baja, ¿no? Menos un tercio. Era la menos 3 sobre 3. Ahí eliminas este menos con este menos, ¿ya? Y 16 novenos sería eso, ¿no? 16 novenos por E. Listo, eso sería una forma de encontrar la corriente. La otra forma es hacer un divisor de tensión y dividir para la resistencia. Entonces, como yo quiero el voltaje aquí, bueno, no me lo han pedido, pero yo lo quiero ahorita, ¿no? Vamos a llamar esto de aquí Bx. Usted sabe que para encontrar Bx va a ser la ecuación del capacitor con un divisor de tensión. Entonces sería 16. Bueno, pongamos el divisor de tensión primero.
9 por 4, ¿no? Y esto por 16 a la menos t para 3. Eso es el voltaje Vx, pero como yo no quiero Vx, sino que yo quiero I de t, sabe que I de t es ese voltaje dividido para la resistencia. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Son lo mismo, sí son lo mismo, porque si tú te pones a resolver esto, este se va con este, te queda 16 novenas, ¿no? De e a la menos t sobre 3, y acá también te queda 16 novenas, ¿no? Mire cómo es la matemática exacta, ¿no? Por cualquiera de los dos caminos, usted llega al resultado. Entonces, eso para que usted vea en el examen y me diga, entonces, ¿no te salió? No, ingeniero, es que yo hice de otra forma, yo hice un divisor de tensión y le dividí para la resistencia. Igual te tenía que salir lo mismo, ¿ya? Ya sea que lo hubieras hecho con la derivada o lo hubieras hecho con un divisor de tensión, se tenía que salir lo mismo de las dos formas. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, tenemos este ejercicio propuesto en que me están pidiendo el voltaje Vx en función del tiempo y es en el circuito RL, ¿no? Circuito RL. Ya, vamos a empezar el análisis. Esto, antes del switcheo, eso está cerrado, entonces ese inductor se va a cargar y cuando está completamente cargado un inductor, usted sabe que eso se comporta como un circuito cerrado, como un cable, ¿no? Usted le dice, ¿ya? Ya, entonces nosotros tenemos que calcular la corriente que pasa por ese cable. Sería I de L, porque acuérdense que aquí nosotros encontramos corrientes en el inductor, ¿ya? La corriente viene por aquí y prefiere irse por el corto. Mire. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia de 50K? Es como que no existiera, ¿ya? Usted la pone como un corto, como un cable, ¿no? Porque toda la corriente que viene por aquí va a preferir irse por el corto de acá a pasar por por esa resistencia, ¿ya? Listo. Entonces yo tengo aquí, para resolverlo más rápido, yo lo que haría es hacer una transformación de fuentes. Cuatrocientos veinte. Ujú.
Ya. Yo necesito la corriente que pasa por ese circuito. Entonces esto de aquí sería 400 por 20 más 30. Ya. Abajo hay 50. Entonces le quito un cero. Dividido para 5, 8, ¿no? 8 mil. A mí me da eso. Me corrigen si está mal. 8 miliamperios. Entonces yo tengo que la corriente en el inductor en el tiempo cero es 8. Ya. Bueno, si hasta aquí está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta hasta aquí, haga la pregunta. Ya. Ahora vamos a poner qué pasa cuando el circuito viene el switcheo, ¿no? Está infinito. Bueno, esto de aquí se switchea. Entonces se pierde esa fuente que está ahí. Se pierde todo esto. Y esta resistencia de aquí también se pierde porque está conectado un cable al circuito y otro cable está como quien dice en el aire, ¿no? Ya, eso pasa en tiempo infinito. Entonces en tiempo infinito la corriente va a ser cero porque se va a ir descargando. Como el ejemplo que le puse en la clase pasada, ¿no? Haga de cuenta que la fuente era el trabajo. Al papá le llegaba dinero de la fuente, ¿no? El trabajo, ¿no? Una vez que perdió el trabajo, se abrió el switch, perdió el trabajo, él le sigue dando de comer a sus hijos, pero de los ahorros que tiene. Pero tarde o temprano se van a acabar esos ahorros. Entonces, la corriente del inductor en un tiempo infinito va a ser cero. ¿Ya? El, el tau es L sobre R, ¿no? Tau es, ¿ya? Entonces el L vale 5 y la R vale 50. 50 K. ¿Cuánto le da esa división? 0,1 me dicen. 0,1 un mili. Ha de ser, porque falta el K, ¿no? 0,1 milisegundo. El mili es por el K, ¿no? K genera el mili. Ya, entonces ya tengo todo para mi ecuación.
Acuérdense que esta ecuación que tengo acá del capacitor es lo mismo para el inductor, solo que en vez de voltaje son corrientes, ¿no? En vez de ser voltaje, esto es corriente, esto es corriente, esto es corriente, esto es corriente, ya, esto de aquí es corriente, esto de aquí es voltaje. Solo cambia el tau es L sobre R, ¿no? Confirme que el tau lo sea L sobre R con la clase de ayer, confirme. Sí, perfecto, entonces estamos bien. Ya vamos a armar esto. En infinito vale cero, esto vale cero, esto vale cero, por lo tanto la corriente en el inductor en función del tiempo es igual a 8 por E a la menos T por 0,1 por 10 a la menos 3, ¿no? Porque es mil. Ya, esa sería la corriente. Esta corriente viene así, mire, del más al menos del inductor. Ahora, para encontrar B de X, yo necesito esa corriente o necesito esa corriente pero en negativo. Vamos observando, yo necesito esta corriente, necesito. Esa corriente es la I de L pero en negativo, ¿no? Entonces, Bx en función del tiempo menos, porque usted sabe que tuvimos que cambiarle de signo a la corriente, menos la resistencia que vale 50K por 8 E a la menos T 0,1 por 10 a la menos 3. Como esto era de aquí miliamperios, eso tiene que ser milivoltios, ¿no? ¿Ya? Y si le quito el mili, se lo quito con el 50. O sea, si quiero quitar el mili, lo simplifico con el K. ¿Ya? Ese sería el resultado. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos que a T0 menos, esta resistencia no existe, no está conectada. Esto de aquí no existe. ¿Ya? Entonces ya tenemos que saber de alguna manera que la corriente X al inicio, en cero menos, ¿no? Antes del switcheo, esa cosa vale cero, ¿no? Porque está abierto. Ya, listo. En X estoy diciendo, la corriente en X vale cero. Ya. Ahora vamos a sacar la corriente en L, la corriente en el inductor. Ya. Usted sabe que antes del switcheo, eso de ahí se va a cargar. Una vez que esté completamente cargado, es como que fuera un corto. ¿Ya? Entonces, esta resistencia se va también, porque es paralelo a un corto. Y tú tienes ese circuito que ves ahí, que
A mí me gusta hacer una transformación de fuente para verlo más fácil. Me gusta hacer esto, mire. 400, ¿no? 20K. Ya. Entonces, ahí me doy cuenta que como yo necesito la corriente, esa corriente en el inductor en cero, en este caso es en cero menos, en cero más y en cero, es igual a 400 dividido para 50K. Eso es 8 mili, ¿no? Ya. Bueno, entonces continuamos. Ya tengo ya mi corriente en cero, ¿no? Ahora vamos a calcular qué sucede en cero más. Perdón, en infinito, ¿no? Ya. En infinito, esto de aquí se va a cerrar. Ya. Esta transformación de fuente queda ahí. Igual la dejo transformada. ¿Y ahora qué sucede? Que mi circuito es ese, ¿no? ¿Qué va a suceder en infinito? Corriente en el inductor en tiempo infinito. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a corriente en infinito, ni sé cuánto, cero. En este caso no sucede eso. ¿Por qué? Porque después del switcheo sigue estando la fuente conectada, mire, ¿ya? Esa fuente va a mantener al capacitor, el inductor cargado. Mire, el inductor tenía una carga así, ¿no? De 8 miliamperios. 8 miliamperios. No sé si va a aumentar y se va a estabilizar o va a disminuir y se va a estabilizar. Yo creo que va a disminuir y se va a estabilizar. ¿Por qué creo que va a disminuir? Porque le estamos agregando una resistencia, mire. Yo creo que esto va a disminuir lentamente, y se va a estabilizar. Y se va a estabilizar en un valor que no es cero, ¿ya? ¿Por qué no es cero el valor? Porque la fuente está todavía conectado. O sea, no, él está gastando dinero para darle de comer a sus hijos, las resistencias, pero todavía sigue trabajando. Entonces no va a llegar a cero. ¿Cuánto es ese valor? No sabemos. ¿Ya? Pero lo que sí sabemos es que, mire, se va a mantener en ese valor constante, mire. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Eso quiere decir que esto se va a comportar como un corto. Se va a cargar y una vez que esté completamente lleno, se va a comportar como un corto. No va a tener los mismos 8 miliamperios. Serán más, serán menos. Yo creo que va a ser menos.
pero se va a estabilizar, o sea, se va a llenar, a lo mejor ya no con 8, se llenará con 6 miliamperios, pero de que se va a llenar y se va a mantener lleno y se va a comportar como un cortocircuito, va a suceder, ¿ya? Si me entendió eso, escribo OK. Si tiene una pregunta, haga la pregunta. Se va a estabilizar y se va a comportar como un corto. A lo mejor no en en la corriente de 8 miliamperios, pero sí en una corriente de 6, 5, no sé. Pero igual lo trato como un corto. Pero no voy a decir, aquí pasan 8 miliamperios. No, 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 no puedo decir eso. Tengo que ver cuánto pasa por ahí mismo. Entonces, para resolver eso, eh, yo me doy cuenta que esto de aquí me va a dar lo mismo, los mismos 8. O sea, se estabiliza en 8 mismo en este caso, ¿sí se da cuenta? ¿Por qué se estabiliza en 8? Porque la corriente va a querer hacer esto, miren. ¿Sí ve? La corriente no va a querer pasar ni por aquí ni por acá. Aunque le hayamos aumentado esta resistencia, no va a querer pasar por allá. Entonces aquí también da 8. ¿Ya? Entonces esto viene así. Se quedó ahí mismo, ¿sí se da cuenta? No pasó esto. Normalmente iba a pasar esto. En cualquier circuito iba a pasar esto. Se iba a modificar la corriente. Pero, ¿qué quiere decir? Que a través del tiempo, la ecuación que yo estoy pidiendo, corriente el inductor en función del tiempo es una constante. En este caso en particular es una constante. El valor es 8 miliamperios. No importa cómo pase el tiempo, esto va a ser 8 miliamperios. Sin ecuación, ¿ya? O la ecuación es una constante, ¿ya? Ahora, eh, si no crees esto, ¿no? Suponte que no creas esto y quieres hacer, resolver todo, ¿no? Como esto también te da 8, corriente en infinito te da 8. Cuando tú reemplaces esto de aquí te da 8. Esto es 0 porque 8 menos 8 te da acá, ¿no? 8 menos 8. Entonces todo esto se te hace 0 y te queda el 8 miliamperios, ¿no? Que es la respuesta que yo le dije. Entonces, la corriente en inductor, en este caso en particular, me da una constante de 8 miliamperios. Si está entendido, está ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ya. Ahora, la corriente en IX, nos damos cuenta que para todos los valores va a dar 0, porque al principio no pasaba corriente por él, era 0, y después que ya se cerró el switch, no pasa la corriente por ahí, sino que pasa por el inductor, ¿ya? Esa sería la respuesta. Entonces, la respuesta de la corriente IX, en este caso en particular, es 0. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿no? Usted sabe que, bueno, al parecer este circuito está abierto desde un principio. Eso quiere decir que esta fuente no está. Entonces, el voltaje en cero del capacitor es 0, ¿ya? 0 voltios. Ahora, vamos a sacar el voltaje en infinito.
En infinito esto está cerrado. Una vez que cierra, se carga el capacitor, se comienza a cargar desde cero, se comienza a cargar. Yo me imagino que va a suceder algo así, ¿no? Esto es cero. Y cuando cierra el switch, va a comenzar a cargarse, ¿no? De manera lenta, hasta llegar a un valor máximo y se va a quedar ahí, ¿ya? Repito, ¿no? Aquí viene el switcheo, ¿no? De igual cero. Y aquí va a comenzar a subir de manera lenta hasta un valor en el que se va a quedar. Ese valor lo vamos a encontrar en infinito, ¿no? Ahora, como, ¿esto qué quiere decir? Que se quedó cargado. Esto parte de aquí, que se quedó recto, que se quedó cargado, quiere decir que se va a comportar como un circuito abierto cuando se cargó. ¿Ya? Entonces, una vez que es un circuito abierto, lo que me están pidiendo es el voltaje en la resistencia de 2K. Voltaje en la resistencia de 2K. ¿Ya? Voy a resolver eso. El voltaje del capacitor es el voltaje en la resistencia de 2K. Ya. Esa resistencia que está ahí es la de 1K. Y estas dos resistencias están en serie. Eso sería 3K. Ya. Esta con esta están en serie, mire. Si se da cuenta. Y las he reemplazado por una de 3K. ¿Ya? Y aquí viene una fuente de 50 mili, ¿no? Ya. Entonces yo voy a sacar el paralelo entre 1 y 3. ¿Cuánto te da el paralelo de 1 y 3? A ver, 1 paralelo con 3, 6 me dicen que da. ¿Seguro da 6? A ver, 1 por 3 sería 3, 1 más 3, 3 cuartos daría. 0,75, ya, eso sí creo. Entonces 0,75 K, 50 mil. Ya. ¿Cuánto me da este voltaje? ¿Cuánto es 0,75 por 50? 7,5. 0,75 por 50. ¿Cuánto da esa multiplicación para sacar el voltaje de aquí? Voltaje por corriente. 37,5 me dicen. Entonces este voltaje de aquí es 37,5 voltios. Ya. Este voltaje de aquí, este de aquí, es 37,5. Este de acá es 37,5. ¿Por qué? Porque son paralelos, ¿no? Este es como quien dice el papá, la mamá y el hijo comparten la misma característica que es el voltaje. ¿Ya? Ahora, la corriente que pasa por aquí es
Esta corriente vamos a llamarla Y, vamos a inventarnos, ¿no? Se llama Y. Y aquí es igual a 37,5 para 3K. Para 3K, ¿cuánto me sale esa corriente? 12,5 mili. Ha de ser mili, no por el K, ¿no? 12,5 mili. Ya. Ese 12,5 es la corriente que pasa por la de uno, que pasa por la de 2. ¿Se da cuenta, no? ¿Por qué? Porque este es papá, mamá de una serie que dio como hijo esta serie. Los tres comparten la misma corriente. Entonces, la corriente que pasa por la de 2 es 12,5 miliamperios. ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar para encontrar el voltaje en la resistencia de 2. Es esa corriente por 2K. Entonces, voltaje en el capacitor en tiempo infinito es 12,5 mili por 2K. El K se simplifica con el mili y es 12,5 por 2, entonces 25. Voltaje en el capacitor en tiempo infinito igual 25 voltios. Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, entonces vamos a borrar esto porque necesitamos espacio. Ya, bueno. Una vez switchado esto, nosotros sabemos que esta fuente se va a abrir, ¿no? Porque vamos a sacar la resistencia equivalente. Y como es una fuente independiente, yo la quito, lo dejo abierto, ¿no? Ya. Desde el punto de vista del capacitor, bueno, esto no está haciendo nada. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto de acá. Desde el punto de vista del capacitor, ¿cómo están esas resistencias? Yo lo que puedo ver es que estas resistencias están en serie y esa serie paralelo con 2. O sea, aquí es 2K paralelo con 2K. ¿Cómo te das cuenta que están en paralelo? Porque mira, tú dibujas aquí una corriente que sale de por aquí, ¿no? Dibujas una corriente que sale de por aquí y se divide, mira, se divide, llega por acá, se divide y llega por acá, ¿no? Entonces están en paralelo. Las dos en serie y en paralelo. Paralelo 2 con 2 es 1. Entonces, tau es RC, que sería un K por la capacitancia que es 0,25 milifaradios. El mili se simplifica con el K y el tau sale 0,25. Por lo tanto, la ecuación me queda de la siguiente manera. Esto de aquí vale 0. Entonces tengo que mi ecuación de voltaje, el capacitor, en función del tiempo, es 25 menos 25
E a la menos T sobre 0,25. ¿Ya? ¿Ya? Eso sería en la unidad de voltios. Esa es la ecuación del voltaje a través del tiempo. Ahora vamos a ver, después del switcheo, después del switcheo, cómo queda este circuito. Ya. Después del switcheo, esto de aquí se cierra. Y yo necesito la corriente IX. Ya, el capacitor ya aparece. Déjame poner el capacitor bien. Ya, ya. Eh, Vamos a ver qué tenemos, ¿no? Necesitamos encontrar el IX. Yo tengo el voltaje en el capacitor. Ya, la ecuación del voltaje. Ya. Entonces puedo tener la corriente. ¿Qué pasó? Eso es uno. Vamos a ponerlo. Ya, entonces yo voy a necesitar encontrar unas corrientes. Yo voy a necesitar esta corriente. Esta corriente es la corriente del capacitor. Voy a necesitar esta corriente. Esta corriente, vamos a llamarla, qué sé yo, IZ. Acuérdense que IZ es una ecuación, ¿ya? La suma de esas dos corrientes es esta de acá, ¿no? Esto es IC más IZ, ¿ya? Esa corriente más IX te da 50 miliamperios. Entonces yo tengo así, ¿no? 50 miliamperios es una constante que es igual a la corriente IX más estas corrientes de acá, ¿no? IC más IZ, ¿ya? Despejando IX, voy a tener que IX es 50 miliamperios menos IC menos IZ, ¿ya? Entonces, IX es 50 miliamperios menos. Tú sabes que el IC es la derivada multiplicada por la constante del capacitor. Entonces, menos 0,25 por la derivada.
La derivada de 25 es 0, la de otro 25 me queda 25 menos 25 menos 1 sobre 0,25, cierro, a la menos t para 0,25, ya. Ahí ya tengo al IC. Ahora voy a poner el IZ, y tú sabes que el IZ es ese voltaje dividido para 2K. Entonces, ¿ya? Y eso sería la ecuación de la corriente Ix. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que básicamente es el mismo ejercicio anterior, solo que en lugar del capacitor tenemos un inductor, ¿ya? Nosotros sabemos que la corriente, como eso está desconectado, antes del switcheo, la corriente en el inductor va a ser cero, ¿no? Porque no hay nadie que lo alimente, ¿ya? Ya, una vez que esto se switchea, el inductor se comienza a cargar desde cero, ¿no? Desde cero se comienza a cargar la corriente hasta llegar a un valor estable, este valor de aquí, ¿no? Y cuando llegue a ese valor estable, el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Va a comportar como un cortocircuito. Entonces nosotros sabemos que de entrada ya esta existencia se va a desaparecer, ¿ya? Porque se comporta como un cortocircuito, ¿ya? Y yo quiero la corriente en el inductor, que sería básicamente la corriente en la de un K. Si nosotros hacemos un divisor de corriente, nos va a dar, bueno, podemos hacer un divisor de corriente, pero como estas resistencias son iguales, yo sé que el divisor de corriente, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar mitad para la corriente de un K y mitad para la otra corriente de un K. O sea, mitad para la resistencia de un K y mitad para la resistencia de un K. Lo que le quiero decir es que es lo siguiente, ¿no? Yo quiero la corriente que pasa por aquí arriba porque esa es la corriente del inductor. Mire, esa es la corriente del inductor en tiempo infinito, ¿ya? Y yo tengo que hacer un divisor de corriente. Al hacer la fórmula del divisor de corriente, yo sé que para este caso en particular, como las resistencias son iguales, me va a dar que la corriente se va a dividir en dos para los dos caminos, ¿no? Entonces esto de aquí me va a dar 25 miliamperios. Si no pudiste ver eso, puedes hacer la fórmula del divisor de corriente y también te va a dar 25 miliamperios. Y así hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. ¿Ya? Bueno, entonces, desde el punto de vista del capacitor, esta línea está cerrada, pero esto de aquí se abre. Como esto se abre, todo esto se abre. Y desde el punto de vista del inductor, tengo que esta está en serie con esta y ese resultado en paralelo con el de acá. Ahora ya no se desaparece
Para encontrar el tau no se desaparece, se da ahí, si se da cuenta. Entonces sería 1 más 1 en paralelo con 2 y eso también te da 1. Entonces, el tau te va a dar L para R, ¿no? L vale 5 para un K, 5 por 10 a la menos 3. Armemos la ecuación de la corriente. Es corriente del inductor en función del tiempo. Acuérdate que es la misma fórmula, solo que estas son corrientes, ¿no? Corriente, 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 corriente. Corriente en cero, cero, entonces me va a quedar 25 menos 25 por E a la menos T para 5 por 10 a la menos 3 miliamperios. Todo esto, ¿no? Ya, esa sería la corriente en el inductor, ¿ya? Si hasta aquí me sigue, escribo ok, si tienen alguna pregunta, hágala. Ya, entonces tenemos que ver la corriente IX, que es la que me están pidiendo. Entonces, con esto vamos a tener que hacer un análisis de la materia de circuitos 1, ¿no? Facilito. Vengamos por aquí, ¿no? Yo ya tengo IL. Esto es IL, yo la tengo. Ya, esta corriente de aquí, vamos a llamarla IY, ¿ya? Esta corriente que viene por aquí, eso es IL más IY. Y esta que viene por acá es 50, ¿no? Entonces tenemos que nuestra ecuación va a ser igual a 50 miliamperios es igual a IX más IL más Y. Como yo quiero IX, eso es igual a 50 menos IL, me fue chueco eso, IL menos IY. IX es igual a 50. Entonces IL tú sabes que es la derivada multiplicada por la inductancia. Entonces, menos 5, aquí vamos a derivar. La derivada de 25, 0, y la del otro me queda también menos 25. Se multiplica menos 1 sobre 5 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Todo eso por E elevado a la menos T sobre 5 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y la Y, ¿sabes que la... Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Aquí no había que derivar, sino que poner IL directamente. Me confundí, ¿no? Y directamente IL, ¿no?
¿ya? Para que no se pierda el signo que afecta a todos adentro, le voy a poner así, ¿ya? Ahora sí viene el Y. El Y vamos a hacer, para sacar el Y vamos a hacer dos cositas. Primero vamos a sacar el BL y ese BL lo vamos a dividir para 2K. Y tú sabes que para sacar el BL, ¿qué hay que hacer primero? Hay que primero derivar. Entonces, voy a poner aquí uno para 2K para decir que lo voy a dividir para 2K. Abro. Aquí voy a poner la corriente y voy a poner el voltaje L. Y para sacar el voltaje L es el inductor por la derivada. El inductor vale 5 por la derivada. Y eso vale menos 25. Ya. Por E a la menos T sobre 5 por 10 a la 3. A la menos 3 no. A la menos 3. No se ve bien. Menos 3, ¿no? Ya ahí está, ¿no? Listo. Cierro ese paréntesis. Cierro corchete. Ya. Esa sería la corriente X, ¿no? Entonces, todo esto en miliamperios, ¿no? En miliamperios. Son 50, la corriente IL que ya encontré. Y para sacar la corriente IY hay que derivar, multiplicar por C. Al derivar y multiplicar al derivar y multiplicar por L, tengo el voltaje en el inductor, dividido para 2K, tengo la corriente Y. Ya, la pongo ahí. Eso sería todo.